Entonces, mientras van entrando ahí algunos, hoy todos están muy, muy puntuales con la cita. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer... Buenas noches. Don Guillermito, ¿cómo está? Buenas noches. No encontramos los datos para entrar. Es el mismo cada semana. Bueno. Bueno, comencemos orando, vamos a orar y hablamos, ¿listo? Vamos a orar entonces. Señor, queremos darte gracias por tu misericordia, por tu bondad, por permitirnos compartir este tiempo juntos. Gracias, Señor, porque podemos estar acá reunidos, porque a pesar de que físicamente no podemos estar juntos o no podemos estar reunidos en un mismo lugar, a través de la tecnología lo podemos hacer y a través del espíritu también. Estamos unidos en espíritu donde quiera que estemos. Y gracias, Señor, porque existen estos medios en los cuales podemos hacer y ser iglesia, Señor. Señor, te damos gracias por cada uno de mis hermanos. Yo oro por cada uno de ellos. Oro para que esta noche sea una noche de disfrute, de deleite en tu palabra, de aprender, de crecer, de ver también a otras posiciones diferentes a las nuestras, de aprender y de que tu Espíritu Santo nos dirija y nos hable. Te damos gracias, Señor, te glorificamos, te bendecimos y ponemos delante de ti nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amén. Ahora sí, hoy vamos a hacer una dinámica diferente. Hoy ustedes saben que normalmente empezamos con el texto, hacemos unos comentarios y luego abrimos para que todos hablen y todo. Pero entonces vamos a hacer un debate primero acá, o vamos a hacer un conversatorio más bien acerca de la temática que nos quedó pendiente la semana pasada, y fue la temática del arrebatamiento, de las posiciones frente al rapto y al arrebatamiento, y eso es lo que cada uno de ustedes investigó. Entonces, yo quisiera pedirles que en lo posible, si se puede, compartamos compartamos las posiciones de lo que pensamos frente a esto y prendamos la cámara pues para como ver dónde estamos, porque aquí estamos, digamos, todos como en plenario, entonces para poder ver cuando estén hablando. Y bueno, vamos a escuchar qué encontró cada uno y bueno, qué creen ustedes frente a este tema que produce también hay muchas posiciones frente a esto. Entonces, me gustaría escucharlos a ustedes. A ver, ahora sí, todos pues abran micrófonos y entonces tratamos de manejar el orden aquí entre todos. ¿Quién quiere comenzar? Claudita comienza. Tiene que desmutear el micrófono. Bueno, buenas noches. Bueno, a mí este tema me gustó mucho. Me gustó mucho porque pues siempre era una pregunta que me había hecho y bueno, lo quería era como investigar bien. Yo, en cuanto a la pregunta que tú hiciste del rapto, yo te hice una pregunta la semana pasada que si cuando ocurriera eso, lo de la tribulación, si la iglesia ya estaba aquí o todavía, o ya se había ido con Cristo. Bueno, para mí, el versículo que más me impactó y se acomodó a esto fue Primera de Tesalonicenses 5 del 4 al 6. Entonces yo diferí y yo sí pienso que que la iglesia sí se va el creyente en Cristo antes de que pase la tribulación, y que por eso nosotros debemos estar preparados y velando y mantenernos despiertos, orando y ayunando. Pero yo pienso que la iglesia no está para la tribulación, y sí creo en el rapto por este versículo, Primera de Tesalonicenses 5 del 4 al 6. Bueno, muy bien. Gracias, Claudita. ¿Alguien más tiene otra idea o posición frente al tema? Yo. ¿Quién está hablando por ahí? Adrianita del Basto. Adri.
pues No se escucha bien. Adrianita, no se le escucha bien, se le escucha muy como el micrófono dañado. ay Dios. Claudita, ¿puede mutear el micrófono? Ahí, Adrianita, no, nada, no se le escucha. No, no se le escucha. Bueno, vuelve y conéctalo, intentamos ahorita. ¿Alguien más? Andrés, con Javier. Don Javier, Yo, Andrés, cuénteme. buenas noches. Don Javier, y luego, no sé quién, vamos a hacer una cosa para que sea más organizado. Escriban en el chat y Julián me va diciendo quién es. ¿Listo? Pero entonces va Javier. Andrés, Bien, bueno, y luego Diana. yo estudiando y mirando esa parte, me fui a averiguar el rapto, qué significaba el rapto y qué significa arrebatamiento. Sí. Y de dónde se inició esa parte. Pues el rapto es algo que significa secuestro, pues, fue raptado, fue llevado como una especie de esa parte. Y de arrebatamiento puede ser algo intencional como de salvación, de salvar a alguien. Entonces yo me fui a investigar quién sacó la primera palabra rapto, digamos, a nivel de la Biblia y de dónde salió. Entonces yo me fui a buscar por ahí y me encontré un señor, John Nelson Darby, un inglés, sacerdote, después después se alejó del sacerdocio y ya se fue para la parte, digamos, para la parte cristiana y terminó en la iglesia anglicana. Y a él se le conoce como el padre o el origen del rapto secreto. Y él hizo las traducciones de la Biblia en el año 1800 y pico, porque él nació en 1800, digamos que 1850, ya en esa edad o más avanzadito. Empezó a hacer las traducciones en latín, en hebreo y en griego. Entonces yo dije, bueno, me voy a poner a analizar de dónde salió la palabra. Y Usted se puso a leer latín, griego y hebreo. Y hebreo para poder decir de dónde sale la palabra. Entonces se le conoce como el padre del rapto secreto. Sí. Y él se puso también a estudiar la parte de Calvino. Entonces cuando ya se metió en todo ese cuento, entonces yo dije, venga, si vienen las traducciones y las traducciones, digamos, de los españoles, que es la que tenemos nosotros, entonces miremos ese cambio a qué se debió. Es por qué colocan las palabras rapto o por qué dicen arrebatamiento. Entonces, claro, él empieza ya aquí a decir el por qué. Dice que el rapto secreto, la cual postula que Cristo se llevará a la iglesia súbitamente de este mundo a su novia, la iglesia, antes de que tenga lugar los juicios de la gran tribulación. Entonces, él ahí anticipa que la tribulación para él, digamos los cristianos, los creyentes, no la van a pasar. Y yo digo que sí la pasaremos. Sí, digo lo mismo. Porque Muy bien, bueno, está muy chévere. Digo lo mismo. Javier, a ver, Juli, ¿quién sigue? Diana. Diana. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Ah, bueno. Bueno, yo lo que encontré de esto es, dice así. Es el nombre que se ha dado a la ocasión en que Jesús descenderá de los cielos a buscar a los que le han amado por sobre toda esta tierra y han sido sus fieles discípulos. Y ahí nos presentan a Primera de Tesalonicenses del 4, 16 al 18. Dice, mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, por tanto, alentados los unos con los otros con estas palabras. Ajá, sí. Esa fue una parte. Bueno, yo encontré pues mucho, pero pues más o menos ahí como para irle resumiendo. Dice que los discípulos de Cristo que ya han muerto resucitarán primero.
Y los que aún viven en Cristo se unirán a ellos, todos juntos serán arrebatados en cuerpos incorruptibles para encontrarse con Jesús, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Corintios 15, 52, 53. Y dice que seremos arrebatados todos los que hayamos amado a Cristo y por gracia. Diana, que usted cree en el arrebatamiento. Sí, claro, yo creo. Si nos creemos, entonces ¿en qué estamos creyendo? Yo creo todo lo que leo. Está bien, bueno. ¿Quién más sigue? Creo que Angélica. Angélica. Nosotros, bueno, Hágale. entonces, hablamos por los dos. Entonces, nosotros tenemos como versiones divididas. Yo personalmente, yo no creo en el tema del arrebatamiento. Yo creo, digamos, que va a haber una separación, va a haber como un juicio, en donde definitivamente el pueblo de Dios sí tiene que ser separado, no como un tema de que se arrebatan o se raptan, como se dice en algunas partes, sino que es un tema de juicio. Yo estaba viendo lo que también dijo don Guillermo, creo que se llama, de el señor Derby, y él estaba hablando, bueno, no voy a hablar mucho, pero digamos que de ello pude de pronto concluir que definitivamente yo no creo en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque cuando uno lee un poquito de la historia y uno mira que cuando uno empieza a buscar temas del arrebatamiento, pues digamos que lo direccionan a este señor, ese señor que era sacerdote. Y digamos que él habla, me imagino que usted, Andrés, va a hablar de eso ahorita, que maneja el tema, pero él habla de algo que se llama el dispensacionalismo. Y él hablaba de que el pueblo de Israel era una cosa, que la iglesia era otra, y que definitivamente, digamos, Jesús tenía que venir a separar la iglesia del pueblo de Israel. O sea, él no lo ve como un solo pueblo, sino que él ve dos cosas separadas, las ve como dos corrientes. Y esa fue la razón de donde él partió para decir, no, venga, es que la iglesia tiene que ser arrebatada, tiene que ser separada del pueblo de Israel, y por eso Dios tiene que venir. Que viene antes, en medio, después de la tribulación, pues digamos que hay muchas teorías, pero digamos que él hablaba dentro de esa corriente del dispensacionalismo, como se diga, digamos que colocaba, y yo desde que lo entiendo no estaba contextualizado dentro de la escritura, dentro de la palabra, pero hablaba de cuántas veces tendría que venir el Señor, y que yo no las he visto en la palabra, pero él decía, no, tiene que venir a arrebatar al pueblo, porque lo tiene que separar definitivamente. Entonces, para mí, dentro de lo que yo entiendo y lo que alcanzamos como a ver, es que definitivamente no hay un arrebatamiento, hay un tema de un juicio, y que este arrebatamiento más bien salió como una corriente, digamos, dentro de una interpretación personal de alguien. Sin embargo, nosotros sí teníamos la duda, y ahí fue donde quedamos patinando, porque cuando hablan el tema de Mateo 24, cuando dice, listo, bueno, será como en los tiempos de Noé, donde habrán banquetes, donde habrán fiestas, y cuando entró Noé a la barca, ahí empezó el tema del diluvio. Y entonces, esa es como, digamos, la introducción cuando empieza a decir, entonces habrán dos mujeres moliendo la harina, y una será arrebatada y la otra quedará. Habrá un hombre, habrá otro, uno será quitado y el otro no. Entonces, yo le decía a Jonathan, bueno, yo eso lo veo como un tema de juicio, ¿sí? Donde el uno será castigado y el otro no será castigado, pero la duda de nosotros será, bueno, ¿y el que se queda? ¿Qué pasó con el que se queda? Porque al final de Mateo 24, ese capítulo termina diciendo, y Jesús ahí da como una palabra, una pequeña enseñanza, en donde decía que esos hipócritas irán al lugar del rechinar de dientes, o sea, al infierno. Entonces nosotros decíamos, listo, el que tiene el juicio sabemos que va para el infierno, pero ¿y el que se queda ahí en ese preciso momento dentro de lo que él estaba diciendo en Mateo 24, qué? Entonces ahí fue como donde nosotros quedábamos patinando. Pero en lo personal, yo no creo en el arrebatamiento. Así tan literal, no. Lo veo como un tema de juicio. Excelente, gracias, Angélica, muy chévere. Bueno, creo que había pedido la palabra don Edgar, y luego Santiago, y luego Jimena. Y luego Adrianita. Ah, pues fuera. Yo porque se me ocurrió conectarme. Sí. Don Edgar. Sí. ¿No? Buenas noches.
Voy a plantear aquí varias cosas que pude encontrar. Y dentro de ellas es que hay una cosa que es cierta y es el hecho de que habrá una segunda venida. Exacto. Y que la segunda venida es distinta a la venida. En la primera venida tuvimos un Jesucristo que fue amoroso, piadoso, que vino a enseñarnos, que vino a tratar de acercarnos a Él, a mostrarnos el camino, a mostrarnos la verdad, ¿cierto? Ese fue el Dios que conocieron en la época de la primera venida. El segundo Jesucristo que va a venir va a ser un Jesucristo que va a venir con una posición totalmente distinta. O sea, Él ya nos dejó a nosotros una tarea, ya nos dijo cómo la teníamos que hacer. Ahora Él va a venir a ver quiénes la hicieron bien hecha y quiénes no. Quienes la hayan hecho bien hecha, pues entonces van a tener la posibilidad de subir con Él al cielo. ¿Cómo va a pasar eso? Entonces, hay mucha información en la Biblia con respecto a eso. Un resumen, en la segunda venida uno puede encontrar información en Mateo 24, del 1 al 3, en Mateo 24, 13, en Juan 14, 3, en Hechos 1, del 6 al 8, en Apocalipsis 1, 7, en Mateo 24, 42, 44, en Mateo 25, 13, en Mateo 24, 36 y 14, en Mateo 24, 44, 47 y en Apocalipsis 22, 7, 12 y 20. Y también se encuentra mucho que tiene que ver con el arrebatamiento, a pesar de que en la Biblia en ninguna parte se habla del rapto como tal, ¿cierto? Sí hay muchos versículos que dan a entender de que habrá un episodio previo al juicio, ¿cierto? O a la tribulación. Y dentro de esos, pues es muy complejo leerlos todos, pero los voy a nombrar. Encontré, por ejemplo, Apocalipsis 4, del 1 al 2, Primera de Tesalonicenses 4, 17, Mateo 24, del 2 al 3, Mateo 24, 21, Mateo 25, 13, Primera de Juan 3, del 2 al 3, Efesios 1, del 4 al 7, Primera de Corintios 3, del 10 en adelante, Apocalipsis 1, 14, Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 6. ¿Qué concluye uno mirando todo este tipo de cosas y escuchando a muchos pastores? Porque tampoco fue simplemente mirar, sino también escuchar a otros pastores que hablan sobre el tema. Y se plantea una postura que parece muy racional. Lo primero es que nosotros somos salvos por gracia, lo que nos obliga a aceptar el hecho de que a pesar de que somos pecadores, somos salvos. Y que nosotros ya tenemos eso ganado, porque Jesucristo murió en la cruz por esa razón. O sea, Él dio su vida para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, de no ser así, ninguno de nosotros tendríamos la gracia, porque a pesar de estar en Cristo, todos somos pecadores, siendo cristianos, ¿cierto? Entonces, es la primera cosa que hay que definir. Somos salvos por gracia. Habrá en el cielo pecadores que fueron salvos por gracia, ¿cierto? Y habrá otro grupo de pecadores que me llamó mucho la atención algo que encontré por acá, se le digo dónde. En Primera de Juan 3, del 2 al 3, en el versículo 3 dice algo así: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, ¿por qué me llamó la atención? Porque es que para poder tener derecho al arrebatamiento o al llamado inicial antes de la tribulación, nosotros mismos tendremos que ser purificados. O sea, nadie nos va a purificar, nuestras acciones. Por eso somos salvos por nuestras obras. O sea, dependiendo de cómo hayamos, bueno, lo digo distinto, Dios nos deja unos dones, ¿cierto?, para que nosotros los administremos. Dependiendo de cómo hayamos administrado nuestros dones, las obras que nosotros le mostremos a Él, entonces estaremos purificados a sí mismos y por eso tendremos el derecho a ese arrebatamiento. En conclusión, encontré que el arrebatamiento sí se va a dar, se dará antes de la tribulación, pero también entiendo que hoy en día hay muchos falsos profetas que dicen que es que estamos ya en las cercanías porque se están viendo las guerras, porque erupciona un volcán, porque hay un terremoto, pero no, eso nadie lo sabe. O sea, la Biblia misma es explícita en decir que nadie sabe en qué momento se va a dar, que va a ser en una exhalación, o sea, mientras estés mujeres, hombres, y tú puedes estar con tu compañera y se desaparece y ya, ¿cierto? Así está especificado en la Biblia, ¿cierto? O sea, no va a ser algo que... Jesucristo estuvo 3 años aquí en su ministerio, después de los 30 hasta los 33. En este momento Él va a venir y en una exhalación vamos a ver lo que baja del cielo y nos arrebatará, subiremos al cielo con Él, y después de eso vendrá la tribulación.
Gracias. Listo, Edgar. Muchas gracias. Muy chévere el aporte. Adrianita, que quería hablar antes de una vez y luego vamos con Jimena. Ay, sí, Jimena. Ok, ¿ya me Ahora, escuchan? sí, ahora sí. Ah, listo, ok. Bueno, yo leía todo lo de los hechos de los últimos tiempos, o sea, lo que compara los 3 evangelios sinópticos, y me basé sobre todo en Mateo 24. Yo veo una secuencia de hechos, pues habla primero de como unas señales, como decía Edgar, hambres, guerras, terremotos, en fin, que no conocemos los tiempos que esto puede durar. Luego, después de eso, aparece la gran tribulación. Después, cuando empiezan a aparecer señales, dice, aparece la gran tribulación y dice el versículo 22 que se acortará por causa de los elegidos. De otra manera, nadie sobreviviría. O sea, ahí yo veo que hay creyentes pasando por la tribulación. Después de la tribulación habla de señales como cosas de los astros celestes cayendo, etcétera. Y ahí después de eso viene Jesús, o sea, viene después de la tribulación, y más adelante, estoy parafraseando y acortando el capítulo, dice, sus ángeles recogerán a los elegidos. O sea, ya ha pasado la tribulación, viene Jesús con gloria y poder, y sus ángeles recogerán a todos sus elegidos. O sea, hemos pasado la tribulación. Y hay un versículo en Lucas 21 que está hablando también de lo mismo de los últimos tiempos, y esto que dice, y le está hablando Jesús a su gente, a sus discípulos: oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. O sea, como diciendo, oren para que ustedes no tengan que vivir esto, porque habrá gente al que lo va a pasar, a mi punto de vista, lo que yo veo en Mateo. Y también veo que después en los versículos 40-41 dice que lo que se comenta ahorita, que habrá un hombre en el campo, uno será llevado, otro será dejado, una mujer será llevada. Yo lo veo como ese arrebatamiento que lo dice Tesalonicenses, no sé, o sea, si Pablo lo menciona como tan claramente de que nos encontraremos en el aire con el Señor, es porque de pronto habrá un fenómeno así, porque si será un fenómeno increíble ver a Jesús bajar en las nubes del cielo, va a ser una cosa impresionante, y así va a ser, porque así lo dice la Biblia, que así como lo vieron subir al cielo, bajará. Entonces probablemente esa tribulación se dé así, como lo dice la Biblia. Y ese pues fue el orden que yo encontré en los evangelios. Tribulación, excelente, segunda venida, excelente. Y ángeles. Excelente, Adrianita. Bueno, vamos con 2 más y ya les comparto algunas ideas y luego volvemos como a un tema de preguntas y de respuestas acá. Entonces, creo que Santiago había pedido la palabra y luego Jimena, y terminamos con Alba Lucía. Listo. ¿Santiago está por ahí? Sí, soy yo, Blaner. Ah, Blaner, claro. Es que es mi hijo, buenas noches. Ole, Blaner, ¿qué más? Bien, Andrés. Bueno, yo también acerca de lo que estuve averiguando y he venido estudiando, para mí el arrebatamiento era o sea, como su palabra lo dice, como si fuéramos llevados, ¿cierto? A veces, ¿cómo lo dirían? Como a veces un poco las películas que uno veía que las personas dejaban como la ropa ahí, ¿cierto? Pero lo que yo he estudiado y en mi manera personal, tengo ya que decir que la iglesia sí pasará, o sea, nosotros sí vamos a pasar todo lo que es la gran tribulación, y que el arrebatamiento no será así como nosotros lo vemos, como un acto de que vamos a ser llevados así, como uno lo ve un poco como de película, digo yo, porque pues uno ha visto muchas películas y uno ve, no va a ser así, o sea, es como, es otro tipo de arrebatamiento, se podría decir, pero no así que vamos a ser llevadas. Entonces yo sí creo que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Bueno, ahí es muy importante lo que dice Blaner acá, porque el concepto del rapto y del arrebatamiento, pues que el rapto, digamos, que es lo mismo que el arrebatamiento, es un concepto que surge, digamos, como ustedes han hablado, pensando en que la iglesia no va a pasar por la tribulación, o sea que el Señor, hay 3 posiciones frente al rapto, una que es pre-tribulacionista, post-tribulacionista y digamos uno que va como en la mitad. Entonces, las de las posiciones del rapto han sido que antes de que venga la tribulación, la iglesia va a ser raptada y va a ser llevada y va a ser sostenida
en las nubes un tiempo hasta que el Señor vuelva. Esa es la posición del rapto. Y vamos a ver algunas cosas ahora más, digamos, que vamos a encontrar de esto. Terminemos entonces con Jimena. Jimena está por ahí, ¿cierto? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Jimena. Bueno, de esto hay tanto por decir y a medida que creo que a todos nos pasó así, que uno va leyendo y leyendo como que tantas cosas se le vienen a uno a la cabeza, pero sí, hay como que sustentarlas con la palabra, porque esa es la idea. Y acá ya han dicho muchas cosas que yo había pues consultado y que había estudiado, pero en el Apocalipsis me llama mucho la atención esto que dice, ¿me escuchan bien? Sí. Que dice acá en Apocalipsis 7:14, donde habla, él me dijo, 7:14, eso usted lo sabe, mi Señor, respondí, él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Y en el 17 dice, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjuagará todas las lágrimas de sus ojos. Entonces, leyendo esto acá, pues ya han dicho muchos de otros versículos y todo, pero no acá en Apocalipsis pensaría que la iglesia sí pasaría por la gran tribulación, porque acá dice son aquellos que han blanqueado, también dice el consuelo que le da el Señor a estas personas, entonces como el consuelo que le da, que enjuagará sus lágrimas. Entonces ahí pensaba de acuerdo a esto, pues lo interpretaba de esta forma, que la iglesia sí pasaría por la gran tribulación, y que la diferencia sería en la forma en que pasa, porque como tenemos al Señor, entonces lo viviríamos de una forma diferente, a pesar de las circunstancias que se estén viviendo y como se estén viviendo, teniendo al Señor en el corazón, cierto, siendo salvos, la forma en que vamos a vivir esas situaciones van a ser totalmente diferentes. Pensaría en eso. Y acá también en Apocalipsis 9:4 dice, se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Entonces, si esto es secuencial, ¿cierto? En Apocalipsis, y acá dice no dañara, que solamente dañara a las personas. Aquí cuando se abre, pues, cuando comienza el versículo 9, que dice que cuando el quinto ángel tocó su trompeta, ¿cierto? Entonces se le dice eso, que solamente daña a las personas que no tienen el sello de Dios. Y cuando estamos hablando acá en el 7, que los sellados son los, cierto, que habían unos sellados, entonces acá sí en el 9 hablan de que no van a dañar a estas personas, o sea que sí se va a pasar por esas situaciones de la gran tribulación, y se les está dando esa instrucción. Hay unos que están sellados y otros que no. Pues si hubiese arrebatamiento, ahí no tendrían, porque pues pienso yo pues en mi... Ya no estarían ignorancia, sí, no estarían ahí porque ya en el arrebatamiento entonces daña a las personas que... Ya estarían en otro lado, sí. Sí, ya estarían pues, ya no estarían ahí, entonces si dice, menos a las personas, daña a las personas, solamente a las que no tienen el sello, es porque las selladas, hay algunas selladas que están ahí, entonces sí se va a pasar, de acuerdo a eso se pasaría por el arrebatamiento. Lo pensaría pues yo así de acuerdo a lo que pude. Bueno, gracias, sí. Voy a tratar de explicar algunas cosas, porque miren, en esto, como yo les decía, frente a Apocalipsis y frente a temas escatológicos, que esto es lo que se llama escatología, o sea, las posiciones de las cosas futuras, todo confluye en un punto de interpretación. Hay cosas aquí que no son, o sea, nadie podría decir es esto, sino que estas son las posibles posiciones frente a esto. Hay cosas en la Biblia que son muy claras y que si se debaten, pues estamos cometiendo un error doctrinal. Por ejemplo, don Edgar hablaba de la segunda venida de Cristo. Eso es claro, eso en la Biblia es claro. Estamos hablando, por ejemplo, de la humanidad de Jesús. Eso es claro, Jesús fue completamente humano, pero también de la divinidad de Jesús. Jesús fue completamente Dios. Eso es claro. Estamos hablando de la muerte física de Jesús. Eso no se puede cuestionar. Estamos hablando de la resurrección. Jesús resucitó al tercer día. Eso es claro. Entonces, hay cosas en la Biblia que son estos puntos doctrinales que son claros y que la Biblia las pone muy claras y no solamente en un texto, sino en muchos textos y digamos que tiene concordancia con los diferentes autores de la Biblia. Pero hay otras cosas que no. Este es una de esas. El tema del arrebatamiento es una digamos, una posición que no ha sido doctrinal desde el principio, sino que
como mencionaban algunos de ustedes, comenzó con una idea de alguien que empezó a interpretar algunos textos y algunas imágenes de la Biblia de esta manera. Y esto tiene que ver con algo que se llama el dispensacionalismo. Y voy a tratar de explicarles, digamos, con claridad, digamos, cada una de estas posiciones. Entonces, el dispensacionalismo es digamos, una forma de entender el panorama de la Biblia a través de diferentes dispensaciones. Y volvemos al mismo punto, es una interpretación. Eso en ninguna parte de la Biblia aparece la palabra usted, o ni Pablo ni ninguno de los escritores de la Biblia dice ustedes tienen que creer en las dispensaciones de Dios. No, alguien simplemente, un erudito o un teólogo, leyó la Biblia y trató de acomodar o de pensar en un panorama de la Biblia con dispensaciones, y entonces él dijo que habían diferentes dispensaciones en la Biblia. La dispensación, por ejemplo, inicial, creo que son 7 dispensaciones, la de la creación, luego la del pueblo de Israel, y así hasta la última dispensación, que es la dispensación del Apocalipsis o del fin del mundo. No las conozco muy bien, pero eso viene del dispensacionalismo. Y los dispensacionalistas tienen unas teorías muy, digamos, estrictas frente a algunas cosas. Los dispensacionalistas, por ejemplo, hacen una diferenciación entre la iglesia e Israel. Y el dispensacionalismo, por ejemplo, que muchos de ellos también son sionistas y tienen, digamos, mucha tendencia pro-Israel, ellos consideran que el Estado de Israel actual es el mismo Israel de la Biblia. Y que la iglesia no es el Israel de la Biblia, sino que la iglesia es un ente aparte y Israel es otro ente. Entonces, eso es como para tratar de entender un poquitico eso. Ustedes pueden investigar más de esto. Pero, ¿por qué les hablo de esto? Porque dentro de las posiciones de, digamos, las cosas futuras, el dispensacionalismo, hay una donde está inserto y donde es muy fuerte. Pero quiero hablarles de esto. Las perspectivas sobre el milenio. Y es lo que se llama, porque lo vamos a ver en Apocalipsis 20, hay un tiempo donde dice que los 1000 días Jesús va a venir, los 1000 años, perdón, y va a reinar acá en la tierra. Y entonces ahí surgen 3 posiciones. Una que es el postmilenarismo, y por eso miren tan interesante esto, porque, que se los quiero hablar así como por encimita para que entendamos un poquito esto. ¿Por qué es tan serio esto? Porque estas posiciones nos llevan a tener posiciones en todo sentido de la vida. ¿Y por qué les digo esto? Por ejemplo, la posición postmilenarista es la posición que cree que los 1000 años empezaron, que los 1000 años de Apocalipsis son simbólicos y empezaron con la primer venida de Cristo. Y entonces significa que con la venida de Cristo comienzan los 1000 años del reinado de Cristo, y Cristo ya está reinando y completamente sobre nosotros y está, digamos, llevando al mundo hacia un momento de gloria, digamos, natural frente a lo que estamos. Entonces, la convicción principal del postmilenarismo es la difusión exitosa del Evangelio. Y una característica esencial del postmilenarismo es que, y a diferencia de las otras dos, es que considera que todo va a mejorar en lugar de empeorar antes de que venga Cristo. ¿Y por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, muchos de los teólogos y de pastores en Alemania eran postmilenaristas, tenían esa tendencia postmilenarista. Y cuando llega Hitler, ellos consideran que la reconstrucción del Estado era parte de la promesa de Dios para Alemania, y apoyan a Hitler por tener esta posición postmilenarista. Entonces, miren que las posiciones, lo que creemos, nos llevan a tomar acciones, digamos, frente a la vida política o a la vida en nuestro entorno. Entonces, por eso hay que ser cuidadosos con esto, porque la otra posición frente a esto es el premilenarismo, que son los que creen que va a haber un reinado literal de Jesús de 1000 años aquí en la tierra, como aparece en Apocalipsis 20, y que los premilenaristas son, muchos de ellos, dispensacionalistas, o sea, hacen una separación entre el Estado de Israel y la iglesia que somos nosotros.
Entonces hay una cosa que es el Estado y otra cosa que es la iglesia. Y hay otra posición frente a esto que son los amilenaristas, que son los que dicen que los 1000 años de Apocalipsis son simbólicos por algunos números y por alguna cosa que quiere hablar del símbolo del número 1000, que es algo cuadrado y que es la perfección de Dios, entonces es simbólico. Entonces, de estas tres posiciones surgen dos posiciones frente a la tribulación, y es el pretribulacionismo y el posttribulacionismo. El pretribulacionismo son los que creen lo que hemos hablado, en la tribulación, en el rapto antes de la tribulación, o sea que la iglesia va a ser raptada y básicamente se basa en el texto de Tesalonicenses, y hay otros que creen en el posttribulacionismo, que son los que son posttribulacionistas, pues creen, como algunos de ustedes mencionaron, que no habría arrebatamiento porque vamos a estar hasta el final de la tribulación, o sea, vamos a pasar por la tribulación. Y hay algo muy importante en este texto, y es que el término arrebatados se utiliza solamente así, o sea, esa traducción solamente aparece en Primera de Tesalonicenses. Y es importante entender qué significa esa palabra, porque de ahí han surgido, digamos, estas interpretaciones de rapto. Yo, antes de que, digamos, pues como para que podamos hablar un poquito más frente a esto, dar la posición frente a lo que yo creo y lo que yo he leído en la Biblia. Y yo considero lo siguiente. Me parece que es importante entender algunas cosas. Primero, yo creo que la Biblia no exime a los cristianos o a los hijos de Dios de las pruebas. Entonces es una constante, o del sufrimiento, es una constante que yo veo en la Biblia. No, el Señor no sacó al pueblo de Israel antes del sufrimiento, sino que permitió que estuvieran en el sufrimiento y los acompañó en esto. El Señor no promete que se les va a alejar las adversidades, sino que promete la fuerza para aguantar y poder superarlas. Y aquí hay algo importante que quisiera mencionar. Frente a esta teoría del rapto y del arrebatamiento, como algunos de ustedes mencionaron, es una teoría o es una concepción, una interpretación muy nueva, que a nosotros digamos, es nueva de 100, 200 años. Antes de eso, ningún teólogo interpretaba sus textos de esa manera. Ninguno de los padres, digamos, de la iglesia, ni Martín Lutero, ni San Agustín, ni ninguno de ellos interpretó sus textos de esa manera, sino es una interpretación muy nueva que a nosotros, digamos, nos ha tocado vivirla, porque la gran mayoría del evangelio que llegó acá es un evangelio dispensacionalista, o sea, que entendió la Biblia a través de las diferentes dispensaciones de Dios. Pero personalmente, yo considero que el texto, que es el único texto que menciona el tema del arrebatamiento, no tiene un sustento fuerte para de ahí sacar una doctrina frente al arrebatamiento. Yo considero que la iglesia y el pueblo de Dios, como mencionó Jimena, va a vivir, o sea, Apocalipsis muestra que el pueblo va a pasar el sufrimiento y que luego el Señor va a secar las lágrimas de ellos. O sea, no, digamos que la posición pretribulacionista, o sea, del rapto, ha sido una posición que habla de que antes de que el sufrimiento venga, la iglesia va a ser llevada al cielo y va a ser llevada, digamos, a las nubes. Digamos, el problema aquí es que Tesalonicenses habla de que vamos a ser llevados al encuentro con el Señor de las nubes y luego vamos a ser, o sea, suspendidos hay un tiempo y luego va a volver el Señor acá a la tierra. Entonces, yo quisiera que miráramos algo antes de escucharlos a ustedes. Frente a este tema del arrebatamiento, me parece que les voy a compartir aquí una lectura de uno de los grandes, digamos, teólogos frente al tema de Apocalipsis, que es un señor que se llama Juan Stam. Cualquier cosa que investiguen o busquen de él es muy buena y me parece que es interesante, porque en esto también hay muchas posiciones. Pero miren esto. Todos están leyendo, todos tienen el texto, ¿cierto? Ahí lo compartí, ¿lo ven? ¿Sí? Bueno, dice, las palabras de Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 corresponden a un contexto específico en Tesalónica, donde muchos creyentes se angustiaban por temor que los creyentes muertos perdieran el gozo de recibir a Cristo
cuando volviera en gloria. Y es muy importante entender que los textos se tienen que interpretar dentro de su contexto, dentro del contexto cultural del momento, dentro del contexto literario del momento. Y dice, frente a ello, Pablo responde que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Es decir, los muertos no tendrán ninguna desventaja porque ellos resucitarán primero, luego los creyentes vivientes, y juntos seremos llevados al encuentro con el Señor para acompañarlo en su venida a la tierra, junto con sus ángeles. Seremos arrebatados no es más que un verbo de transporte a lo que es fundamental, nuestra reunión con Él. De hecho, el término arrebatados es llevados. En el original es seremos llevados al encuentro con el Señor. Y en la cultura judía es muy diferente a la cultura nuestra, porque nosotros, cuando un invitado viene a nuestra casa, nosotros lo esperamos adentro de la casa. Y nosotros le abrimos la puerta y lo esperamos adentro. Pero en esta cultura oriental, era un acto de indecencia esperarlo dentro de la casa. Y acuérdense, por ejemplo, cuando el hijo pródigo vuelve a la casa, Jesús dice que el padre sale al encuentro a buscarlo, a encontrarlo afuera de la casa, porque para ellos, en esa cultura, ellos salían al encuentro. Entonces, lo que Pablo tiene en mente cuando usa este término acá, es que la iglesia que esté viva en ese momento saldrá al encuentro a encontrarse con el Señor. Y miren lo que continúa diciendo. El pasaje no enseña que el arrebatamiento nos llevará al cielo, a la presencia del Padre, sino al encuentro en el aire, que en la antigüedad se entendía como entre la luna y la tierra. El espacio encima de la luna se solía llamar éter. El texto tampoco relaciona el arrebatamiento con la gran tribulación ni con la semana 70 de Daniel 9. En cambio, el contexto señala otro problema de fondo: la muerte de los fieles antes del retorno de Cristo, angustia que resuelve la resurrección de los muertos. El sustantivo apántesis, que es el verbito que yo les decía, reunión, aparece 2 veces más en el Nuevo Testamento. Se emplea en el caso de las 5 solteras que salieron a recibir al novio, para volver entonces con él y celebrar la boda. Según Hechos 28:15, cuando Pablo llegó al puerto de Puteoli, algunos hermanos de Roma salieron, lo que les decía, salieron a recibir al novio. Salieron a recibirnos, perdón, para volver y acompañarlo hasta Roma. O sea, miren, salen a recibirlo y lo acompañan hasta Roma de nuevo. El contexto de 1 de Tesalonicenses 4, 13, 18 favorece el mismo sentido del encuentro, solo que Cristo viene del cielo y en vez de salir al encuentro, los fieles suben arrebatados por la fuerza del Espíritu, según la frase común llevado en el Espíritu. El verbo arrebatar o sus equivalentes no aparecen en ninguna de las descripciones de la venida de Cristo. Y ustedes pueden buscar en Juan 14, Apocalipsis 3, 12, 21, 2 y 10. Transformar ese verbo en el sustantivo el rapto, derivado de la Vulgata latina, confunde la enseñanza de Pablo, más cuando el asunto se magnifica y se teologiza inadecuadamente sobre el mismo. Más bien, nos enseña del tipo de vida cristiana que debe tenerse frente a cualquier contexto en que se vive y del tipo de esperanza que se debe mantener frente al destino final. El mismo énfasis está remarcado y complementado en la segunda carta a la iglesia de Tesalónica, debido a la tendencia de algunos feligreses a la vida desordenada y desentendida de las responsabilidades cotidianas, tal vez por una comprensión errónea acerca del tiempo y ocasión del día del Señor o su venida. Entonces, con esto, y aquí digamos que ya lo abrimos para que hablemos un momentito, y es lo siguiente. Yo personalmente no veo sustento bíblico para hablar de una teoría del arrebatamiento. No, o sea, solo aparece en el versículo de Tesalonicenses. Y cuando aparece en Mateo 24, y Jesús habla de que uno está hablando y el otro será llevado, porque él no usa el término arrebatado, sino llevado, yo no creo que esté hablando del concepto del arrebatamiento, sino del concepto de la inminencia de la venida de Cristo. Y es que como en los días de Noé, la gente estaba descuidada y estaba haciendo cualquier cosa, y uno va a ver la obra del Señor y no, o sea, la inminencia de lo que el Señor está haciendo. Entonces, ahora, frente a esto, quiero también decir algo. Esto es aquí hay posiciones y algunos de ustedes
tienen una posición muy clara frente al tema y creen que va a haber un arrebatamiento como tal y, como les mencionaba, está bien. Si usted cree que es así y tiene, o sea, tiene el sustento, cree que es lo que tiene que creer, está bien, porque no es una doctrina fundamental de la Biblia. O sea, no nos vamos a perder si usted cree sí o no. Yo personalmente no veo mucho sustento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Tesalonicenses, cuando los que apoyan el tema del rapto dicen que, como dice Tesalonicenses, que seremos raptados o arrebatados en las nubes al encuentro con el Señor, es como si el Señor viniera por etapas. Entonces llega primero al cielo o a las nubes, nosotros subimos, nos encontramos con Él y estamos un tiempo suspendidos con Él ahí y luego volvemos a bajar a la tierra. Y pues yo no veo mucha lógica en eso. Yo creo que el Señor desciende completamente a la tierra a establecer su reino. Y estas son cosas que nosotros, digamos, hemos creído, porque ha sido, digamos, la teología que ha sido muy predominante en el último siglo, en el último tiempo. Y más en Latinoamérica somos más dispensacionalistas. Sobre todo, por ejemplo, la corriente pentecostal es una corriente mucho más dispensacionalista que cualquier otra. Pero digamos que está bien. Yo frente a esto, lo único que puedo decir es, no veo sustento bíblico para hablar del rapto como tal. No veo, Apocalipsis no lo menciona, por ejemplo. A mí ese texto que leyó Jimena, que lo vimos la semana pasada, cuando dice que ellos pasaron el sufrimiento. Para mí es claro como que el Señor no nos saca antes de tiempo, Él nos permite pasar por ahí. Y digamos que humanamente quisiera pensar en que ojalá nos sacara antes y todo, pero Apocalipsis dice que ellos pasan, y ese versículo es muy claro, murieron en la gran tribulación, los santos, o sea, muchos cristianos pasaron por ese momento. Entonces, como les decía, esto tiene que ver con posiciones, frente a lo que nosotros creemos, pero cuando digamos no hay una posición tan clara y no veo mucho sustento en otros versículos, me parece que no, en el caso mío, no veo mucho peso para decir es una teoría clara y puede ser, pero también puede ser que no. Entonces, digamos que esa es como parte de lo que quería compartir un poquitico con ustedes. Creo que sí tenemos que tener claro en la inminencia de eso, va a pasar y Jesús vuelve por su iglesia, pero no sabemos, o sea, no tenemos claridad cómo va a ser, pero sí sabemos que en algún momento va a suceder y los discípulos pensaban que era cuando ellos estuvieran vivos, que esa es la pregunta que le hacen a Pablo en Tesalonicenses. Bueno, ¿y qué va a pasar y los que murieron nosotros? Ellos estaban muy confundidos con el tema. Entonces es un tema muy espinoso, es un tema que no es tan fácil de entender. Pero, como les hablaba, hay posiciones frente a esto. Mi posición es más que no, el pueblo de Dios va a pasar si estamos en ese momento y si llega, digamos, el momento de la tribulación, vamos a pasar por ahí, el Señor nos va a cuidar, el Señor nos va a proteger y al final va a secar las lágrimas de aquellos que vivamos eso o de los que van a vivirlo, pero no vamos a ser llevados, digamos, y como suspendidos mientras acá hay un sufrimiento. Pero el texto de Apocalipsis 8 que si alcanzamos a verlo hoy, habla de que hay unas señales que sí son o sea, que las vamos a vivir todos, pero hay unas que ya no vamos a vivir nosotros. Y entonces, esto también es claro. El Señor, digamos, dice que cuida de las plagas y digamos, de todo el juicio a los que estén sellados con el sello de Dios en sus frentes. Entonces, también eso es importante. Entonces, digamos que esto es más o menos lo que quería compartir un poquitico con ustedes frente a esta posición del rapto y de la iglesia. Esto tiene mucha tela para cortar y no es fácil, por ejemplo, sentar una posición frente a esto, pero yo en el transcurso de la Biblia, digamos, en la unidad de la Biblia, yo veo que los cristianos pasaron momentos difíciles y situaciones de sufrimiento y el Señor no los eximió de eso. Entonces, considero que el tema del rapto no hay mucho sustento, digamos, y solamente el texto de Tesalonicenses, cuando ese texto significa en la cultura de ellos algo muy diferente a
a la traducción arrebatamiento. Entonces, por eso creo que es una forma de entender esto. ¿Alguna pregunta o duda frente a esto? Claudita. Andresito, entonces, podría, no sé, es un pensamiento mío, podría yo pensar que estamos en una pretribulación en este momento, o tampoco. No, todavía no. Yo creo que, como dijo el Señor, a ver, nosotros estamos en los últimos días, eso es una realidad. Sí, sí. Desde siempre. Exacto, porque los últimos días comienzan desde Jesús. Sí. Exacto, yo creo que eso es lo que es una, digamos que en Jesús se establece la era de los últimos días. Sí. Y era tan claro para los discípulos que ellos pensaban que Pablo dice en un lugar, de pronto nos coge, el Señor vuelve mientras nosotros estemos acá, porque ellos creían que era inminente, era rápido. Pero han pasado 2000 años y todavía estamos en los últimos días. Como dice el Señor, estos son comienzos de dolores y estamos viviendo momentos del último tiempo, pero no, digamos, la tribulación como tal, todavía no la hemos, o sea, yo creo que no la hemos comenzado, pues esa es como más o menos como yo entiendo esto, pero no, yo diría que estamos en los últimos tiempos y no sabemos ni la hora. Lo que nosotros tenemos que estar es preparados y confiados en el Señor y confiando en Él, descansando en su provisión, en su Andrés. Edgar. Sí, varias cositas. Una que en la Biblia ya hay un testimonio de, no un arrebatamiento, sino de alguien que se fue, ¿cierto? Estando vivo. Elías, sí. Y lo vieron y hay testimonio de quienes lo vieron. Y Enoc. Enoc también. Que no es algo extraño que pueda suceder, ¿cierto? Exacto. Lo otro es que hay que mirar que se habla de distintos tiempos. No todos están vivos para el momento de la segunda venida, entonces hay unos cristianos que murieron, que serán los primeros que van a resucitar para encontrarse con Él. En ese momento habrán unos cristianos que merecen, que es el otro tiempo que yo estoy viendo, que merecen ser recogidos o llamados por Dios porque han tenido una vida digna, han tenido una vida pulcra, de corazón limpio y puro, como dice la palabra. Y empezará un momento, porque es que, ¿qué es tribulación? Tribulación es sufrir, y todos sufrimos en la vida, unos más que otros, ¿cierto? Pero entonces habrá un momento donde Satanás va a tener todo el poder y todo el control en la tierra, y los que estén aquí en ese momento van a tener mucho más sufrimiento. Pero en ese espacio de tiempo habrá un grupo de seres cristianos que lograrán superar ese sufrimiento de negarse a esos que placeres o no sé, a esas pruebas que le coloque Satanás, ¿cierto? Y que serán también rescatados por Jesucristo. Entonces, yo veo tres tiempos: los que están muertos, los que estarán vivos y los que van a vivir un momento muy difícil en el cual van a tener que demostrar que eran cristianos pero no los habían pulido como se necesitaba y lograron ese toque final para poder ser rescatados. Mira, hay una cosa muy interesante. Esto tiene que ver, por ejemplo, también con las posiciones que tengamos frente a la muerte. Por ejemplo, muchos cristianos tienen problemas o no entienden esto. Cuando nos muramos, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Nos vamos a quedar dormidos un tiempo hasta que resucitemos o nos vamos directamente para el cielo? ¿O qué va a pasar? Entonces, esto también tiene que ver con eso, porque dependiendo de lo que como usted entienda esto, pues va a entender qué va a pasar en ese momento. Mi posición frente a la muerte es que en el momento en el que usted muera, ¿va para el cielo o va para el infierno? O sea, porque el cielo y el infierno son temporales. O sea, si ustedes van a leer Apocalipsis, lo vamos a ir leyendo, el cielo y el infierno van a pasar. El plan de Dios no, y esto es una de las cosas que a veces es difícil para muchos cristianos, porque el plan de Dios nunca fue el cielo, siempre ha sido la tierra. Y si ustedes miran, Apocalipsis termina aquí en la tierra. La nueva Jerusalén desciende a la tierra. Entonces, esto también es una posición, digamos, frente a lo que va a suceder en ese momento. Vamos directamente al cielo, vamos directamente al infierno, dependiendo de si hemos creído o no en el Señor. Y luego vendrá el juicio, y entonces ahí sí dice que el infierno, lo vamos a leer, es echado al lago de fuego, que es digamos, el final de ese lugar, y
el cielo, que es, digamos, la nueva ciudad, va a descender aquí a la tierra. Entonces, bueno, esto también tiene que ver mucho con lo que decía Edgar. Y por eso les digo, frente a esto es difícil porque hay diferentes formas de entenderlo, de interpretarlo, pero para mí personalmente, por ejemplo, para mí es claro que hay un momento de sufrimiento, sí, una gran tribulación, es claro porque la Biblia lo muestra. Para mí es claro que frente a los últimos tiempos el Señor va a venir por segunda vez, eso es claro que el Señor va digamos, a subyugar y a tirar toda la maldad al lago de fuego, eso es claro, pero a este punto del arrebatamiento me parece que no es tan claro, entonces en el caso mío no creo que tenga mucho sustento, pero miren todas las posiciones tan interesantes que surgen de esto. Y es muy bueno también uno debatirse frente a lo que ha creído. ¿Por qué yo estoy creyendo esto? Porque me dijeron de dónde surgió esto, dónde está en la Biblia esto, y es muy interesante. Esto es lo que nos lleva a estudiar la palabra y a una pensar en qué es lo que creemos. A mí me gusta mucho cuando Lucas escribe el libro de Luke, pues el Evangelio, se lo escribe a Teófilo, que parecía que ya era un cristiano, ya conocía al Señor, y le dice, te escribo estas cosas para que conozcas bien en lo que has creído. Y ese tiene que ser la vida del cristiano. No simplemente, a mí me enseñaron que era así, no. Tenemos que investigar, conocer la palabra para entender en qué y qué es lo que hemos creído. Entonces, esto es importante también para eso. ¿Alguien más quería compartir algo? Sí, y es que todo lo que está en la Biblia tiene un propósito. Entonces yo creo que tenemos que preguntarnos cuál es el propósito de que esto esté ahí, ¿cierto? Exacto. ¿Por qué está? O sea, yo podría pensar, no, porque es que si no estuviese, entonces todos estaríamos libres de cualquier cosa que podamos hacer y simplemente vamos a ser salvos por gracia, pero no, ahí le dejan a uno, venga, usted si no se comporta como debe ser, si no trata de hacer las cosas que Jesucristo mandó, no va a alcanzar a llegar, ¿cierto? Entonces hay que buscar el propósito. Y yo creo que tampoco es momento de rasgarnos las vestiduras, porque nos tocará cuando estemos muertos y nos tocó la lotería, nos rescatarán, de resto... Exacto, por ejemplo, esto me hace a mí siempre acordar del ladrón que estaba al lado de Jesús. El ladrón cree en Jesús y él le dice, Señor, tenme en cuenta en el día de tu gloria. Y el Señor no le dice, hermano, ¿usted cree en el arrebatamiento? ¿Usted qué cree al final de la historia? ¿Usted qué va a hacer? ¿Para dónde se va? ¿O usted estaba ahí colgado porque era un ladrón y era un maloso? Y el Señor le dice, ¿sabe qué? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, eso también tiene que ver mucho por eso yo creo que en el momento que muramos vamos directamente a estar con el Señor, porque el mismo Señor Jesús dijo, hoy mismo estarás conmigo. Entonces, es un estado inmediato, que es el cuerpo, yo no sé, eso es una locura todo lo que va a pasar con nuestro cuerpo después, porque por ejemplo Jesús, el cuerpo de Jesús, eso es otro tema. Jesús comía, hablaba con los discípulos, pero volaba, pasaba las paredes, una cosa que es como el prototipo de ese nuevo cuerpo que vamos a tener en la nueva creación, que ese es el estado, digamos, final. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, duda que tengan con respecto a esto. Yo lo único lo que pretendemos a través de este estudio es que conozcamos y que vayamos profundizando en lo que creemos. Y yo respeto, de verdad, se los digo, respeto al que me dice, hermano, yo quiero creer en el arrebatamiento, me parece que es lo que debe creer, está bien. Si usted quiere creer eso, está bien, porque no hay ningún problema. Si usted me dijera a mí, yo no creo en que Jesús fue completamente Dios, eso no estaría bien. Ahí sí le digo, hermano, ahí hay un problema, porque esa es centralidad de lo que creemos. Pero hay cosas Andrés, sí, don Guillermito. Yo creo que sí, es muy interesante digamos que la discusión sobre las interpretaciones de ciertos elementos de la Biblia, precisamente como el arrebatamiento y todo. Lo que me parece más importante para nosotros no es preocuparnos tanto por el arrebatamiento, porque si hay arrebatamiento o no, o si hay premilenialismo o postmilenialismo o todo este tipo de cosas, porque eso tiene que ver mucho con interpretaciones. Y las interpretaciones sobre la Biblia tienen que ver mucho con toda la estructura paradigmática que uno tiene.
¿Dónde fue educado? ¿Con cuáles principios? ¿Qué tipo de iglesia, en qué tipo de iglesia estuvo? Si fue realmente de sana doctrina o no, si salió de una iglesia que tenía problemas y pasó una de sana doctrina, etcétera. O sea, hay muchas posibilidades. Yo creo que lo más, para mí, mi concepto, lo más importante es centrarnos en que la Biblia lo que nos enseña a nosotros es que vamos y debemos vivir como vivió Jesús. Esa es la parte importante. Y que al vivir como vivió Jesús hay unas consecuencias que seguramente serán positivas y eso es lo que nosotros nos debe mover. El resto pues es muy interesante y muy chévere la discusión y todas las cosas, pero uno angustiarse porque se lo llevan o no se lo llevan, porque lo arrebatan o no, o porque fue antes del milenio, después esa parte me parece que no es tan, pues, no es tan importante, es interesante, pero no es tan importante. Exacto. Me parece excelente el aporte, don Guillermo, porque es importante tener claro que nosotros estamos siguiendo a Jesús y si, por ejemplo, yo pienso, si Jesús no se puso a decir, mire, les voy a dar claridad frente a esto, les voy a decir cómo va a hacer esto, es porque él no lo vio tampoco, que es parte esencial de ser discípulo. Son interpretaciones también frente a algunos temas como esos. Jimena, y terminamos. Sí, no, que eso me hacía reflexionar, pues, todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Y las posiciones que tenemos cada uno de acuerdo a lo que interpretamos. Que finalmente, más allá de la interpretación, ¿cierto? Que le demos a lo que va a ser el arrebatamiento, si va a pasar o no, que ustedes ya lo habían dicho, es como el mensaje de esperanza que nos trae el Señor, que más allá de lo que nosotros pensemos del arrebatamiento como tal, que es lo que estamos hablando en este momento, es el mensaje de esperanza en la eternidad, no en la promesa de no pasar por angustias, por aflicciones, sino en la eternidad, o sea, más allá de la vida del cuerpo, de la vida de cada uno, sino la eternidad. Cuando muramos, entonces vamos, que es lo importante, la eternidad, no es la promesa de no pasar situaciones difíciles. Entonces es un mensaje de esperanza, de vivir la fe, de vivir nuestra fe, conforme a la palabra de Dios y tener la certeza, ¿cierto?, de que vamos a estar en la eternidad con el Señor. Entonces eso como que por lo menos a mí me lleva como a estar tranquila, a cuando leo todo esto del Apocalipsis y cosas que lo llevan a pensar, ¿cierto?, como tanto sufrimiento que se va a vivir, porque uno lee esto y dice, no, pues el sufrimiento que se ha vivido no va a ser nada comparado con lo que va a suceder, pero finalmente es la promesa del Señor de la eternidad y de vivir, y si vivimos nuestra fe, vamos a estar en la eternidad con Él, y esa es como la invitación como que haría como a cada uno, ¿cierto? Como pensar en eso, en la eternidad, más en lo que podamos vivir de sufrimiento, porque sería complicado ahí ese tema. Así es. Bueno, les propongo algo, les propongo que la próxima semana veamos el capítulo 8 y 9, lo tratamos de hacer en la horita, el 8 y el 9, yo lo tengo aquí listo, pero pues para no, digamos, demorarnos mucho y terminar, vemos el capítulo 8 y 9, pero les dejo algo, estudien el capítulo 8, léanlo, porque ahí habla justamente de lo que acabamos de hablar algunos de ustedes, que mencionó Edgar, Javier y Jimena, y es que es la esperanza en lo que el Señor está haciendo en el pueblo, y que el Señor va a cuidar a su pueblo, aún en medio, porque empieza el tema de las trompetas, muchos de ustedes ya lo leyeron, que también es una especie como de advertencias para lo que va a pasar. Y él dice algo muy interesante, y es que las primeras las vamos a vivir, pero las otras ya el pueblo no las va a vivir, o el pueblo de Dios, el Señor las va a cuidar. Entonces, de alguna manera, el Señor también nos cuida a nosotros, nos permite pasar por situaciones difíciles, pero también nos cuida, y esa es pues también como la esperanza que tenemos. Entonces, pero Apocalipsis es un libro hermoso que nos lleva a pensar en muchas cosas acerca del futuro y acerca del presente que estamos, y quiero terminar con unos versículos del capítulo 8 que dice así para que oremos. Dice, cuando el Cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio por todo el cielo durante una media hora. Vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso, y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios,
como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. El humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Y esto es muy bonito, porque miren que lo que nos va a sostener, lo que nos sostiene en medio de situaciones difíciles al pueblo son las oraciones. Y las oraciones llegan al Señor como incienso. El Señor no se olvida de nuestras oraciones. El Señor no es que se le pierden y no, llegan a Él como un incienso delante del altar y lo mezclan y sube a la presencia del Señor. Entonces, Apocalipsis es un libro que nos lleva a la adoración de Cristo por encima del imperio, del emperador, pero también nos lleva a la esperanza, un pueblo que ora y que confía en el Señor en medio de las dificultades. Entonces quisiera que termináramos orando. Me gustaría pedirle de pronto a Claudita, que está ahí, que termine orando por nosotros y que así despidamos este tiempo. Señor, gracias por esta reunión, Padre Santo. Gracias por aclararnos, Señor. Gracias, Señor, por las personas que a través de tu palabra, Señor, han adquirido conocimiento y lo pueden compartir con nosotros, los que de pronto estamos un poco confundidos. No confundidos en amarte y en seguirte, sino tal vez en todos estos conceptos, Señor. Gracias, Padre Santo, y bendigo a cada uno de los que estamos acá en esta reunión. Bendigo a Andrés, que de tan buena forma nos hace enseñanza sobre tu palabra. Señor, y que este tiempo tan difícil que estamos pasando, Señor, nosotros nos acerquemos mucho más a ti, Padre Santo, y que podamos conocerte más, tener un pleno conocimiento de lo que eres tú, de la eminencia que eres tú, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo y bendiciones, Señor. Bendiciones y más bendiciones, Señor. Gracias. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. Amén y amén. Antes de irnos, alguien les escribe ahí, si quieren buscar en internet, porque hay mucha cosa, pero Juan Stam en español es uno de los mejores comentaristas de Apocalipsis. Entonces, cualquier cosa que puedan encontrar de Juan Stam, en inglés hay muchos otros, pero en español Juan Stam es muy bueno. Entonces, por si quieren ir leyendo un poquitico. Dios los bendiga entonces, nos vemos el otro jueves. Gracias, Andrés. Gracias. 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 Muchas gracias. Chao a todos, Gracias. bendiciones. Chao, chao.